Saludamos esta noche a Luis Fernando Graham Belver, especialista en movilidad urbana y ha estado en los espacios de la BT. Es una persona que nos da mucho gusto saludar porque sabe de este tema que la verdad es una necesidad para muchas ciudades, sino que todas las ciudades del mundo, ir migrando hacia una sustentabilidad urbana que pues también toca el tema de la movilidad. Luis Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Juan Pablo, el gusto es mío de poder estar esta noche en tu programa, saludando a todo el auditorio de la BT, un placer como siempre. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Oye, fíjate que, bueno, pues sexenio tras sexenio en Tabasco se habla de los problemas de transportación de la ciudadanía, de a veces las grillas entre concesionarios o el transporte, las uniones de los malos servicios de algunos de los concesionarios, porque no hay que generalizar, hay gente que da un excelente servicio, pero del mal trabajo de la Secretaría en cuestión, del tráfico, de las banquetas destruidas, de que pareciera que no existen los peatones, de que pareciera que de plano no existen las personas en silla de ruedas, en fin, tantas y tantas cosas. En términos generales, y con esto podemos arrancar, ¿qué pasa con la movilidad en tu evaluación en el caso de Tabasco? Mira, Juan Pablo, pues sin duda es un tema muy interesante, muy en boga, ¿no? El tema de la movilidad urbana sustentable que se viene manejando en la agenda pública en los últimos años y estamos viviendo una época de inercias tanto en el sector transporte como en el sector infraestructura, donde desafortunadamente, en específico en el caso de transporte público, donde he tenido oportunidad de trabajar en otros estados, pues la liga a los temas políticos es algo que sin duda no favorece a elevar las capacidades técnicas de los sistemas de transporte público, ¿no? Mientras los concesionarios estén dentro de este esquema de favores o de relaciones que van más allá de lo institucional con los gobiernos en turno, pues va a ser muy difícil aplicar una técnica precisa en los temas de transporte, ¿no? Hay mucha inversión que hacer en el tema y además el transporte público es la única solución al problema de la movilidad urbana, ¿no? Eso está más que demostrado, por más que ampliemos caminos, calles, se hagan distribuidores viales, puentes, soluciones entre comillas. Quiero decirte que en ningún lado de nuestro planeta han solucionado los problemas de tráfico vehicular. Esto nos lleva a que un transporte público de calidad, un transporte público que esté bien planeado, que tenga buena frecuencia, que esté limpio, que sea asequible, es lo único que nos va a permitir bajarnos del automóvil y modificar la forma en que nos movemos en las ciudades. Lo que nos estás queriendo decir es que más calles no es la solución para una mejor movilidad, más pavimento no es la solución para una buena movilidad, sino transporte público. Esa es la clave. Ya lo dijo un urbanista famoso en los 50s, Mumford, dijo que querer arreglar la congestión vial haciendo más calles y ampliando las avenidas era como querer solucionar la obesidad comprándonos un pantalón más grande, ¿no? Eso no soluciona el problema de fondo. Entre más se amplíen las arterias viales, más tráfico va a haber. Esto es un fenómeno ya estudiado, comprobado, que se conoce como demanda inducida. Por eso vemos que con el pasar de los años que se siguen haciendo puentes, que se siguen ampliando avenidas y el tráfico, a final de cuentas, acaba siendo igual o incluso peor. Entonces, ¿qué está pasando? Porque pues las autoridades en Tabasco, quienes deberían de tener todo el conocimiento de esto, pues están construyendo ahorita un distribuidor vial en la avenida Universidad, que bueno, hay mucha gente que dice que no lo ve mal y puede ir de la mano con todo esto de un transporte público, etcétera. Pero también se ha anunciado que se está en el proyecto de un distribuidor vial en la parte de Guayabal, allá rumbo
en la carretera rumbo a Teapa. Y también nos han dicho que hay un proyecto de distribuidor vial para coches, obviamente me estoy refiriendo exclusivamente para coches, para automóviles, para la zona del country, y 3 más para la zona de, me parece que es Jalpa de Méndez, y otros más, distribuidores viales. Es como si fuera el sinónimo de desarrollo de una ciudad, pero nos están emproblemando este tipo de decisiones. Así es, Juan Pablo, la verdad es muy triste, pero hay una explicación. La realidad es que la mayoría de las personas que trabajan en las áreas de infraestructura, de obra pública, tienen antecedentes técnicos carreteros. Y este tipo de soluciones para las carreteras es correcto que se hagan. O sea, hay una técnica detrás, hay estudios, hay ciencia para solucionar estos conflictos que se dan en carreteras. Pero cuando estamos hablando de centros urbanos, donde hay una dinámica distinta, donde la fluidez se evalúa de una manera distinta, donde tienes otros actores en la vía, como son los peatones, como son los ciclistas, entonces no podemos tomar soluciones importadas de la técnica carretera y hacerlas en un ambiente urbano. Y eso es la verdad, claro, lo que nos ha estado fallando, ¿no? Ejemplos, ya hay muchas ciudades en el mundo que han tomado el paso en contrario. Por ahí en Seúl se destruyó un segundo piso que se había construido, que atravesaba el centro de una sección de la ciudad. Se quitó el segundo piso, se rescató un río que estaba entubado debajo de la avenida, y ¿saben qué? No pasa nada. Los laterales en París del río Sena también ya se eliminó. Y la gente pasa y vehicular, camina, y ahí pasa la tarde, se utiliza para eventos, y ya no pasan coches, y el tráfico está más liviano que nunca, ¿no? Pues, bueno, habrá zonas donde el tráfico seguirá igual, ¿no? El haber cerrado esas laterales no va a solucionar el tema de la congestión vial, porque lo único que va a solucionar el tema de la congestión vial es que dejemos de hacer viajes innecesarios en automóvil. Y aquí es donde entra un tema cultural tremendo, porque además pensamos que la mayoría de nosotros nos movemos en automóvil particular, ¿no? Tenemos datos. ¿Qué datos tienes, por ejemplo, en este sentido? Mira, el Centro de Estudios de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados hace algunos años hizo una encuesta de movilidad urbana nacional en zonas metropolitanas, y los datos que se encontraron es que el 68% de la población de estas zonas metropolitanas en nuestro país se mueven en transporte público, y solamente el 22% en auto propio. Entonces, imagínate si aspiráramos a que toda la gente se pudiera mover en automóvil propio, pues no nos podríamos mover, ¿no? Esto sería un caos, el Carmagedón que le llaman algunos, y además tenemos una bajísima ocupación vehicular. Trae ahí un vehículo que pesa más de 1 tonelada, que desarrolla velocidades de 100, 120 kilómetros por hora, que tiene capacidad para 5 o más ocupantes, que contamina además porque utiliza combustibles fósiles. Y la realidad es que en México el número de ocupación de un vehículo en movimiento es de 1.2 personas. Es increíble y es abrumador. Es abrumador. Nos estás diciendo que un vehículo que ocupa 2, 3, 4 metros de extensión, porque no solamente es lo físico del vehículo, sino los espacios que no se pueden ocupar por el vehículo, nada más viene ahí 1.2 personas en promedio en las zonas metropolitanas, lo que platicabas en México. Y además de todo, solamente el 22% de la gente que típicamente se mueve a través de vehículos particulares, y el 68%, nos decías, a través de transporte público. Esto es abrumador, porque entonces uno dijera, pues lo que tenemos que apostar es que ese 68% de personas se muevan de mejor manera, y tratar de jalar a la gente que se mueve en automóvil, por supuesto permitir que se mueva en automóvil,
pero que tratar de jalarlos para que en vez de que ocupen una persona por coche, esa persona pueda dejar de ocupar esos 2 a 4 metros y se meta en un camión de transporte público, por decir algo, ¿no? Entonces no ocupa el espacio. Así es, y la verdad, o sea, a mí me da mucha tristeza que se esté destinando el dinero de los tabasqueños y las tabasqueñas a obras pues que ya no van de acuerdo con las políticas y programas de desarrollo urbano que esperamos de nuestras administraciones gubernamentales, ¿no? Estamos hablando de que ya tenemos algunos años con la nueva agenda urbana, donde incluso México se presentó con una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que ya tiene un capítulo exprofeso de la movilidad en sus artículos 70 al 73, y donde habla precisamente que es responsabilidad de los estados y de los municipios que sus políticas y programas de movilidad estén destinados a desincentivar el uso del automóvil particular, a incentivar el uso del transporte público, a incentivar los medios sustentables como son caminar y andar en bici. Y bueno, tan solo por citar esta obra del distribuidor vial de Avenida Universidad, pues estamos hablando de 600 millones de pesos. Hay una serie de obras o acciones que se pudieran haber hecho con esa misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, 400 kilómetros de ciclovías se pudieron haber hecho fácilmente con esa inversión, ¿no? Hasta nos sobran, ¿no? Se pudieron haber financiado los estudios de transporte público que nos permitan tener una planeación adecuada de las rutas. Todas las rutas van al mismo lugar, todos los concesionarios se pelean por el mismo pasaje. Eso no puede ser. Tenemos que migrar hacia un sistema integrado de transporte, hacia un sistema donde el negocio del concesionario no dependa de la cantidad de pasaje que recoge, sino del servicio que está brindando a la zona urbana, ¿no? Esto se puede hacer con base en los kilómetros recorridos, ¿no? Paradas de transporte público, ¿cuántas paradas? Es más, ni sabemos dónde están las paradas, ¿no? A veces no están ni señalizadas, se paran donde sea. Entonces, con 600 millones de pesos pudimos haber también arreglado todas las paradas públicas de transporte público de la ciudad. Pudimos haber puesto un sistema unificado de pago con una tarjeta electrónica en todo el transporte público. Como ocurre en otros países, por supuesto. Así es, o instalado unidades GPS en todas las unidades de transporte público, de manera que pudiéramos ofrecerle a los ciudadanos de Villahermosa que con una aplicación móvil pues puedan ver a qué hora llega la próxima unidad, cómo tienen que planear sus viajes, ¿no? La verdad, muchas veces pararnos en una parada de transporte público es un acto de fe. No sabemos cuándo o ni siquiera si va a llegar la próxima unidad de transporte público, ¿no? Entonces, desafortunadamente a nuestros gobernantes les siguen vendiendo y les siguen ofreciendo esta idea de que estas grandes obras van a solucionar los problemas de congestión. Insisto, en carreteras me parece perfecto que se haga, en zonas urbanas tenemos que dejar de hacerlo, pero ya. Luis Fernando, nos hablabas del tema de las ciclovías. Esto ha sido muy impulsado por diversos grupos. De hecho, este mes de septiembre concluyeron 30 días de una iniciativa impulsada por, entre otras, Quiero mi carril, una asociación ciudadana que impulsó 30 días movilizarte a través de bicicleta y tomarte la foto, subir las redes sociales para invitar a otras personas. Yo de verdad que cuando empecé a utilizar la bicicleta, para empezar dejas de gastar un buen de dinero en gasolina, para empezar, ¿no? Económicamente totalmente redituable. Segundo, pues te sientes mejor y entonces a lo mejor no voy a 5 kilómetros en bicicleta. Yo no, hay mucha gente que sí lo hace,
pero sí a 3 kilómetros a la redonda, sin broncas lo haces, ¿no? Hasta te sirve de ejercicio, pero hay mucha gente que dice no porque Villahermosa o Tabasco no es Holanda, no es Ámsterdam, no es París, no es otras ciudades donde hay una temperatura más templada, no llueve tanto, no. ¿Qué les puedes decir o qué le podemos decir a la gente? Porque cuando se emiten esos comentarios quiere decir y automáticamente estas personas no se han subido una bicicleta en Tabasco, pareciera. Y no solo eso, afortunadamente tenemos una herramienta como Google y el Internet, ¿no? Que nos permite sencillamente ponernos a buscar escenas de cómo se mueve la gente en bicicleta en otras ciudades, sobre todo nórdicas, ¿no? Copenhague, por ejemplo, y pues dirán que no hace calor, pero caen unas nevadas impresionantes, llueve, hace mucho frío. Hay otras ciudades como Valencia en España que tienen colinas, también ciudades con climas húmedos y tropicales que también han desarrollado también sistemas de ciclovías, ¿no? Se trata aquí de voluntad, de conocimiento y de un cambio de hábitos, ¿no? De estar preparados. Ahora bien, en Tabasco lo que necesitamos, además de ciclovías, son árboles, ¿no? La temperatura que genera el concreto y el asfalto en nuestras calles es tremenda, ¿no? A mí me da una tristeza. Sí. Yo crecí en el fraccionamiento Lidiester y en la colonia Lago Ilusiones, ahí por la López Mateos. Cada vez que voy a visitar a mis padres, en la calle donde viven, había 10 árboles, hoy quedan 2. Hoy quedan 2 porque al vecino le molesta la hoja que ensucia su carro, en fin, ¿no? Pretextos hay miles. Y además te digo una cosa, estas ciudades que son referencia en el mundo, como Copenhague, como Ámsterdam, bueno, París, que ha entrado en una revolución tremenda de la mano de su alcaldesa Anne Hidalgo, estas ciudades no toda la vida fueron ciclistas, ¿no? Copenhague, Ámsterdam fueron ciudades que en determinado momento estaban diseñadas y entregadas a la movilidad motorizada y que decidieron la población y sus autoridades hacer un cambio en el modelo. Y esto no significa que a la fecha existan grupos que sigan haciendo un lobbying a favor del automóvil, ¿no? Pero se ha impuesto esa ideología que permite tener un modo de vida más saludable, que permite tener un modo de vida más seguro y que además abona a asegurar un futuro medioambiental pues adecuado para las futuras generaciones. Luis Fernando, 2 temas. El primero, ¿qué mensaje le podríamos dar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Centro particularmente? Porque en su eslogan se dice agua, energía, sustentabilidad. Y la tercera palabra parece que ya está olvidada. Se ha hecho una campaña, incluso el alcalde Evaristo Hernández ha salido en su bicicleta, son como 8 kilómetros que se avienta desde su casa a su trabajo. Me parece que es una buena iniciativa para incentivar, pero a la hora de la hora, cuando se ha dicho vamos a hacer estos proyectos de ciclovía y todo, por supuesto hay una pandemia y condiciones económicas precisas, pero parece que eso se va empujando y se va empujando y no se va a hacer nada. Cuando hay recursos que se pueden obtener, ya tú conoces perfectamente, recursos internacionales, nacionales, que están destinados a este tipo de cosas, fideicomisos. ¿Qué llamado se podría hacer a una ciudad como Villahermosa, que sí es complicada por los cuerpos lagunares atravesados, por las condiciones de calor, por las condiciones de lluvia? ¿Qué llamado podrías hacer? Yo quisiera hacer un llamado a nuestros legisladores locales para dotar de una verdadera autonomía al municipio de Centro, porque la realidad es que a como está el marco jurídico actual, todo el tema de vialidad y de obra pública pues está secuestrado por el
por decirlo de alguna manera, y no es de esta administración, sino desde hace muchos años, por el gobierno del Estado. Al ser Villahermosa la sede de los poderes, se ha interpretado esto como que es el gobierno del Estado quien debe de mantener muchas de las operaciones públicas de la ciudad. Yo creo que esto es algo que se debe de ir revirtiendo poco a poco y al mismo tiempo deben de regresar las atribuciones que además constitucionalmente le corresponden para que entonces el alcalde y los futuros alcaldes o alcaldesas puedan en realidad tomar control y ejecutar este tipo de proyectos. Yo la verdad celebro pues las ganas, el ímpetu que trae esta administración municipal, pero también entiendo que hay trabas muy fuertes en este tema de la movilidad, ¿no? Entonces el llamado es a la legislatura. Hace un par de años hablaba con el actual titular de Sedatu, se trata de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. Él es arquitecto, entre otras cuestiones le ha entrado a la sustentabilidad y él decía, incluso Villahermosa tiene todo el potencial para que la gente ocupe lanchas, ocupe cayucos, se mueva a través de este tipo de transportes, se reabran los canales que antes atravesaban la ciudad porque se llenaron de concreto, es impresionante en el centro, que se reabran y nosotros seríamos una ciudad pues de primer mundo como las que tienen este tipo de movilidad a través de transportes acuáticos. ¿Tú lo ves viable? Por supuesto, si basta con ver un mapa de la ciudad de Villahermosa para ver que tenemos un periférico fluvial natural, ¿no? Con la unión de los ríos Grijalba y Carrizal, y que además un sistema de transporte público en este tipo de afluentes, pues no requiere ser de un gran calado. Entonces hay varias opciones que analizar. Imaginémonos que desde Gaviotas pudiéramos llegar hasta, ¿qué te gusta? Hasta Ciudad Real, incluso seguirnos hasta a Cárdenas, ¿no? Con un sistema de transporte a través de nuestros ríos y arroyos. Sin duda es algo que no hay que quitar el dedo del renglón. Sé que ha habido muchos esfuerzos, muchos proyectos, muchas ideas, pero no acaba de aterrizar y es algo que está ahí pendiente, ¿no?